Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Empezamos completamente en vivo en el estudio 14 de Santiago Televisión, también por Radio USACH. La pregunta de hoy, ¿qué tan azaroso es el azar? ¿Realmente existen las cosas aleatorias? ¿Cómo podemos saber si el dado, por ejemplo, que uno tira cuando está jugando algo en el casino, qué sé yo, es realmente azaroso? La mayoría de nosotros cree entender qué significa que algo sea al azar, que no hay control, que nadie lo predijo, que no depende de nadie, pero en realidad muchas de las cosas que parecen azarosas no lo son. La física, de hecho, te diría que si tuviera suficiente información sobre el lanzamiento del dado, por ejemplo, la velocidad, cómo lo tiraste, la textura, la superficie, qué sé yo, podrías predecir perfectamente qué número va a salir, al menos en teoría. Y así, hay muy pocas cosas que son verdaderamente aleatorias. Casi todo lo que llamamos azar es más bien ignorancia de las causas. Y no porque no lo entendamos va a ser magia. Por eso el mundo digital, de hecho, se puso creativo para encontrar cosas azarosas. Tenían que encontrar elementos súper random para generar seguridad de alguna manera, y los computadores, como no hacen nada al azar, no les servían. Onda, si le pides un número al azar a ChatGPT, nunca va a ser 100% al azar. Porque el movimiento, de hecho, en los computadores no funciona así. De hecho, ¿a qué tuvieron que apelar? Una empresa instaló una pared con lámparas de lava. Sí, las mismas que tenemos en este estudio, aquí a mi costado, las mismas lámparas de lava, porque el movimiento dentro de ellas es tan caótico que resulta imposible de predecir. De hecho, ¿cómo funcionaba este sistema? Tenían un muro lleno de estas lámparas de lava con algunas cámaras que las estaban mirando, y como las burbujas, los elementos que están dentro de ellas son impredecibles, cada una de estas lámparas era como un número y un código de una clave que iba constantemente cambiando. Ese tipo de azar sí es real. Las pocas cosas realmente azarosas, de hecho, son la entropía física, como le dicen los que saben del tema, la radiactividad, el ruido térmico, incluso la luz de las estrellas. Cosas que no controlamos. Ahí es donde se esconde el verdadero azar, en los lugares que menos entendemos. Pero entonces, si el verdadero azar es tan difícil de encontrar, tan raro, quizá casi todo lo que creemos impredecible, en realidad son cuestiones que no entendemos al final. Como que confundimos azar con complejidad. Y el azar al final, como le he dicho, no es que algo sea random, sin sentido. Es no entender lo que está pasando. Y está bien. Es entretenido de vez en cuando sorprenderse. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Seguimos haciendo All You Need Is Love, y recuerda que aquí la idea es que tú escribas y nosotros te leemos y puedes ser famoso por un segundo. ¿Por qué esta dinámica es tan divertida? Bueno, porque nuestras redes sociales, @USACHoficial, @stgo.tv, @Radio USACH y también @USACHoficial, Diario USACH, no sé, quizás repetí alguna, dije 2 veces, da lo mismo. Todo lo que tenga USACH de alguna manera te lleva All You Need Is Love. Y lo último que subimos a nuestras plataformas tiene que ver con una pregunta que te hice ayer, así como ahora te preguntaba sobre qué te pregunté, se me olvidó, sobre el azar. Te estábamos preguntando en otro programa por qué nos gusta el cagüín, porque hay gente que dice que no le gusta, pero al final es un mecanismo de supervivencia, saber cómo es la gente con la que convivimos. Vamos a ver los comentarios porque generó harta conversación. Por ejemplo, ahí aparece alguien que dice: escuchamos, pero no juzgamos. Y se ríe completamente. Yo creo que refiriéndose un poco al cagüineo, cuando los amigos, amigas te cuentan algún chisme o algo personal, ya, escuchamos, pero no juzgamos. Esa es como un poco la actitud que toma la gente el último tiempo, ¿no? Entonces, ¿el chisme está autorizado?, pregunta otra persona. Me encanta esta info, aplausos también nos mandan. Tú puedes ser como ellos, participar también con All You Need Is Love. Te repito las redes sociales, @stgo.tv, @Radio USACH, @Diario USACH y @USACHoficial. En una de esas tienes tus 5 segundos de fama, tal como los que están apareciendo ahí en la pantalla, o los amigos de la radio, puede que aparezcas también mencionado por el conductor de este programa. Qué entretenido, ¿no? Ya, seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos?
¿Te gustan las bebidas energéticas? A mí, sí, la verdad es que sí, de vez en cuando, una al mes. Yo creo que sí, cuando me baja el antojo puede que me tome una. Sobre eso vamos a estar hablando con Ana Claudia Villarroel, diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ana, ¿cómo estás? ¿Ana o Ana Claudia? ¿Cómo Ana estás? Claudia, como teleserie. Te digo Ana Claudia. Sí, Ana Claudia. Oye, eso es un halcón milenario. ¿Qué Sí, bacán. un halcón milenario de Star Wars, un pin. Para los amigos de la radio que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, tengo un pin puesto en mi chaquetita del halcón milenario de Star Wars. Oye, Ana Claudia, ¿eres buena tú para las energéticas? ¿Qué nos puedes decir sobre ellas? Porque entiendo que hay varias advertencias que hacen desde la medicina y la salud. Ya, bueno, como diabetóloga tengo que decir que no, para nada buena para las energéticas, que al contrario, porque son un producto ultraprocesado y los ultraprocesados son malos para la salud, dan diabetes, dan depresión, dan exceso de peso, dan síndrome metabólico, etcétera. Así que solo por eso no las recomiendo. ¿Ya? Pero básicamente sé que todo el mundo las toma, entonces, del punto de vista médico, yo creo que cuando uno hace educación nutricional, lo más importante es que las personas entiendan cuál es la chicha con la que se están curando. Claro. Así que lo mejor es explicar de qué se trata lo que van a ingerir y con eso ya es más fácil que uno pueda dar ciertas directrices para desincentivar el consumo en exceso. Ahora, interesante que lo primero que mencionaste, claro, por ejemplo, el azúcar, siempre se asocia con las energéticas, pero mucha gente, porque sabemos, yo creo que los dulces no hacen mal, que la energética tiene calorías, hay como algo instalado igual. Claro. Pero mucha gente le da un poco lo mismo que ello, porque la energética le da, valga la redundancia, energía para trabajar o para concentrarse, estudiar. ¿Qué es lo que tiene la energética que nos hace sentirnos así y qué tan sano es estarnos estimulando todos los días con una lata de energética, ¿no? Claro, malo, pues, pero mira, lo que tienen básicamente en la práctica es cafeína como principal ingrediente. Ya. Son como 4 shots de café, ¿ya? Como 4 expresos. Como creo. 4 expresos, claro, ¿ya? Eso es lo principal y eso es lo que finalmente hace que dé la sensación de energía. Tiene también otras cosas en menores medidas, algunas más, otras menos, que pueden ser taurina, ginseng, etcétera, pero todo apunta a ser sustancias que activan el sistema nervioso central y básicamente lo que hacen, así muy en simple, es que cuando estamos sobregirados porque ya hemos producido mucho en el día, llega un momento en que las neuronas del sistema nervioso se dan cuenta que se tienen que recargar, que ya se le está acabando la pila, básicamente. Entonces empiezan a obligarnos a entrar en un estado básicamente de relajo que muchas veces coincide además con que ya está bajando la luz natural, porque nosotros todos tenemos una cronobiología de la cual se supone que nos deberíamos hacer cargo, Sí. ¿ya? Bueno, cuando empieza ese estado de relajación, si uno ahí se toma una energética, lo corta bruscamente y empieza a volver al estado de hiperalerta, esta vez por las neurotransmisores que produce el hecho de tomarse una energética y básicamente lo que me sube son sustancias como la adrenalina, la noradrenalina, que si han visto todas estas series médicas es como que cuando el gallo está en paro cardíaco, Sí. entonces dice noradrenalina, adrenalina, póngale, Claro. como eso. Sí, para revivir. Exacto. Entonces, lisa y llanamente, uno sale de ese, bruscamente, artificialmente, de ese estado de relajo al que iba cayendo el organismo y nuevamente se prende la ampolleta, se prende la pila. Ahora, eso, además, ¿por qué le ponen azúcar? Porque el azúcar hace que se active además el sistema de la dopamina, que es el sistema de la recompensa. Entonces, eso hace que la persona enganche con estos productos, que hay que entender que detrás de esto está Hay vender la y hay industria dinero. alimentaria, Claro, sí, claro, que no es una entidad sanitaria, Sí, es una po. empresa con fines de lucro. Sí. Entonces, eso hace que las personas, claro, notan que están hiperalertas, pueden seguir trabajando, no necesitan descansar, que eso para esta sociedad de producción es muy bueno, entre comillas, pero que además les da estas ganas de seguir en la misma. Claro. Y por eso que se empieza el consumo a caer finalmente en un bucle y la persona le cuesta salir del hecho de consumir. Claro, además que es energética. muy fácil con la energética recibir este boost, ya sea de energía por un lado, con la cafeína, con la taurina, qué sé yo, guaraná, que le meten algunos productos, y también con el azúcar que tú mencionas, y la dopamina, o sea, una bomba. El tema es que nuestro cuerpo igual tiene... hay alternativas si que uno está cansado y quiere como reactivarse, no sé, sal a trotar, distráete. Justo. Pero el tema es que es más cacho, ¿no? Me tengo que esforzar más, es más fácil tomarme un vaso de energética. Piensa la gente que cae en la energética. Justamente, pero ¿cuál es el problema? El problema es que existen dos grandes complicaciones, bueno, por ahí hay muchas, pero dos grandes complicaciones que es lo que la gente tiene que tener muy en claro. Por un lado tenemos las potenciales complicaciones cardiovasculares, vale decir del corazón y todos sus secuaces del sistema cardiovascular, y la gente puede tener arritmias graves, puede infartarse y puede, en una persona que tiene un sustrato susceptible, puede generar esas enfermedades que si no hubiera ingerido estas energéticas no hubieran ocurrido en ese momento. ¿Ya? Por otro lado están los del sistema nervioso central, más bien de la esfera de salud mental, porque se pueden gatillar incluso ideaciones suicidas. ¿Y por qué pasa esto? Sobre todo la primera vez que uno se expone a una energética,
la sensación de las palpitaciones y esta sensación de salir artificialmente del estado de relajo hace que la persona sienta una suerte un poco de despersonalización Claro. y de incomodidad. Entonces se siente además más ansioso. Como sentir que se van a salir el corazón. Exacto. Y claro. por eso que la gente se pone como a producir, Claro. de alguna manera estimulado por la adrenalina, la noradrenalina, pero y los efectos de esto, y también para salir un poco de esa sensación tan extraña que se siente. ¿Han tenido casos médicos de repente de gente, no sé si alguien llega a urgencias por tomar mucha energética? ¿No? Energéticas con alcohol, sí, todo el ¿sí? rato. Ya sí. bueno, qué increíble que nos mencione eso. O derechamente gente que, no sé si llega a urgencias, pero que al hacerle, no sé, revisión de lo que come, lo que hacen las nutricionistas, diabetólogas, supongo que se cruzan de alguna manera, Sí, claro. ver los patrones alimenticios y decir, bueno, tú estás así también porque la cantidad energética que toma. Ay, no le ha pasado de repente, bueno, tú ya mencionaste lo de la urgencia, pues pasa que gente combina. Exacto, claro, porque el alcohol, o sea, la gente habitualmente, sobre todo la gente joven, lo toma muchas veces con el objetivo de desinhibirse, pues, porque les da plancha, así como que Claro. entrar en la cosa social, y eso los desinhibe. Pero luego caen en una suerte de letargo, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, muchas veces consumen energéticas para salir de esa sensación, como de que se les acaba la pila que produce el alcohol y poder seguir arriba de la pelota, básicamente. ¿Ya? Entonces, la mezcla... Es como que me estoy tomando un melipaz y un café al mismo Claro, tiempo. es como una cosa Claro, así, sí. es como una cosa así, Sí. exacto. Bueno, y de las personas Y el cuerpo se confunda, asumo y reacciona de no mala cacha forma. aún el cuerpo, po. El cuerpo dice, perdón, aquí como que me están sacando de todos mis algoritmos claros, porque el cuerpo es muy ordenado con todas sus vías metabólicas, entonces Claro. que venga una cuestión disruptora, el pobre cuerpo no entiende ni uno y responde como puede en la práctica. Y ese responde como puede, ahí es donde empieza el problema de que teniendo enfermedades o situaciones de salud que la persona es susceptible, pero que no las ha expresado, las pone de manifiesto al meterse este cóctel. Eso. Y bueno, en diabetes, todo lo que quieran, porque entre que enmascara las hipoglicemias, que da temas en la gente que utiliza insulina, o los antidiabéticos no insulínicos que pueden provocar bajas de azúcar, ahí hay Claro. historias hasta para tirar para el cielo. Diarrea también puede aparecer También, de repente, también, dolores por- abdominales, o sea, como que la gente no la digiera bien, ¿no? O que afecte en la digestión de otros alimentos, no sé, o que se cruce, También lo que pasa es que entre que como cuando me como un vaso de leche con un empane de pino, digamos. es que la cafeína, además, hay muchas personas que, como, entre comillas, reacción adversa, les produce diarrea. Hay Claro. personas que no toman café porque les produce justamente diarrea. Claro. Y eso tiene que ver con todas estas sustancias que se echan a andar en el momento de la ingesta. Así que sigue ¿Qué- con tu agüita, no. ¿Qué alternativa, Ana Claudia, como diabetóloga, le daría a una persona que está dependiendo de las energéticas, que llega a tu consulta? Efectivamente notas tú como profesional que su consumo es problemático energética. ¿Qué alternativa le darías para que igual reciba un boost energético, pero de alguna fuente alimenticia más saludable o que no genere dependencia? Ya, yo creo que O actividades, de repente no es necesario comer algo. Exacto. Mira, lo primero es ver en el contexto de qué se está dando este consumo, porque la gran mayoría de las personas que llegan con problemas de dependencia de las energéticas están en el contexto de un policonsumo. Entonces, muchas veces uno lo enfrenta como una persona que tiene un policonsumo de sustancias. Y el policonsumo, como no policonsumo solamente tomo energética, sino que también clonazepam, por alcohol, ejemplo. claro, fármacos varios o hasta incluso drogas de Ya, uso. ya. Entonces, en esos contextos ya se traslada a una evaluación multidisciplinaria con los equipos de salud mental, porque hay que salir de eso. Por otro lado, los que tienen además predominantemente los síntomas cardiovasculares, pensemos que la principal causa de muerte en Chile son las enfermedades cardio y cerebrovasculares, tiene que ir esa parte de la evaluación y así en conjunto tomamos la decisión de cómo vamos a ir saliendo de estas varias sustancias de abusos, entre ellos la energética. Ahora, ¿no son tan distintas? O sí, o sea, sí, yo creo que sí son bastante distintas, pero en su base, por ejemplo, las bebidas tradicionales que no tienen cafeína, que no tienen taurina, que no tienen guaraná, qué sé yo, siguen siendo hasta incluso, yo creo, mayores concentraciones de azúcar que las que tienen la energética, ¿no? O andan por ahí. No sé, la diferencia es que la energética tiene el boost de energía. Exacto, pero en la práctica todo, como te decía en un inicio, cae en el rubro de los ultraprocesados. Claro. Entonces, cuando tú quieres cambiar un ultraprocesado por otro, igualmente tú no estás sacando a la persona de la adicción que te produce el ultraprocesado. Entonces, por eso que primero ver las condiciones de salud y después ir saliendo de eso. ¿Ya? Es muy importante manejar el tema de la adicción porque muchas veces la persona puede tener una declaración de intención, pero del punto de vista biológico le cuesta dejarlo. Entonces, el llamado es a que
la persona, como siempre hemos dicho, no se automedique, bueno, lo mismo, no trate de salir solo, si reconoce un consumo problemático, siempre salga acompañado, porque no va a salir acompañado solo de un profesional de la salud, sino que va a necesitar un equipo multidisciplinario para que realmente esto sea exitoso. Oye, el consumo periódico de energética, y esto va de nuevo para cualquier alimento ultraprocesado, como tú decías, pueden ser bebidas, puede ser comer ramitas todos los días, Claro. pero el consumo, para enfocarnos en lo que estamos, de energética de manera frecuente, diaria, puede a la larga generar alguna patología, resistencia insulínica, por ejemplo, que es como una etapa previa a la diabetes, o derechamente algún tipo de diabetes. Tú lo puedes, si lo metes en un rubro y lo enfocas como alimentos ultraprocesados, claro que sí, eso está súper demostrado. Hay estudios maravillosos de unas cohortes francesas que se llaman Nutrinet Santé, que ha ido relacionando mucho y corroborado lo que sabíamos previamente, sobre todo cuando partió el etiquetado como de esa fecha, de acá en Chile, que el consumo mayor de ultraprocesados, y eso es incluso, estamos hablando de 1 a 2 porciones diarias, ya empieza a tener un riesgo problemático para la salud. Más riesgo de diabetes, los fenicios, lo que uno se dedica, pero también más riesgo de exceso de peso. Todo lo del síndrome metabólico, que incluye el hígado graso, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, infartos al corazón, y incluso depresiones y muchos problemas de salud mental. Y es verdad, acá quizás nos vamos a alejar un poco de la energética, pero vamos a entrar más en el terreno de la diabetes, que es más tu especialidad. Es verdad que cuando, ya supongamos, yo tomé energética como loco y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Me apareció un examen, usted va a ser insulino dependiente ahora en adelante. Y siempre, a mí me pasaba cuando chico, que yo, y sigo siendo muy bueno para los pasteles, siempre me amenazaban con la diabetes, con la insulino dependencia, como, oye, y cuando te pase eso, no voy a poder comer más pasteles. Claro. Así que, afírmate. ¿Es verdad eso? Cuando uno entra en un estado diabético o de insulino dependencia, ¿tiene que cortar de lleno el azúcar? ¿Cómo entrar en una de esas, no sé si patología, enfermedad, condición, ahí tú pondrás el nombre que corresponde? Ya todo depende del tipo de diabetes primero, porque esa que tú estás describiendo es como más característico de las diabetes autoinmunes, que no es la diabetes tipo 2 que todos conocemos asociado al síndrome metabólico y al exceso de peso, es por la tipo decirlo 1, así. entonces. Sino que la que tú dices que pasa bruscamente de estar la persona sana a en 2 semanas estar con una insulinodependencia, eso que tú describes es una enfermedad inmunológica que se llama diabetes tipo 1 y que su característica es que mueren las células productoras de insulina por una agresión autoinmune. Y es muy distinta en su origen, entonces, a la diabetes tipo 2. Absolutamente distinta al 90% de las diabetes que tiene la gran mayoría de las personas. Cuando uno ve Encuesta Nacional de Salud, Chile tiene un 12,3% de prevalencia de diabetes. La gran mayoría. La gran mayoría, el 90%, tienen diabetes tipo 2, que es la relacionada con el síndrome metabólico y que son las personas donde su principal causa de morbimortalidad, o sea, que se enfermen o se mueran antes, es la enfermedad cardio y cerebrovascular. Y ahí es la que tiene relación con lo que tú comes y con los ultraprocesados. Entonces, los pasteles y todas esas cosas que tú cuentas caen por tener azúcar adicionada y por tener un montón de otras sustancias que la industria alimentaria se las sabe de memoria, caen dentro del rubro de ultraprocesado. El tema es intentar disminuir el consumo lo suficiente para que no sea un problema para la salud. No es llevar necesariamente a cero. Objetivamente, lo que en general uno pregona es el patrón de alimentación tipo mediterráneo, que es algo así como una especie de dieta basada en plantas, pero con pescados y con legumbres en forma predominante como platos principales. Sin carne roja. Poca carne roja, chancho, pollo, no necesariamente nada, pero 3 veces a la semana pescado, 3 veces a la semana legumbre, el mundo ideal. ¿Ya? Pero en la pirámide alimentaria de la dieta mediterránea hay aproximadamente 2 a 3 porciones semanales de producto ultraprocesado. Y que ojalá, dicen, que sea en el contexto de la sociabilización, ya sea familiar o de su red de apoyo. Vincular las comidas que no nos hacen tan bien a momentos sociales. Exacto. Y esas comidas que tú sabes que no te van a hacer tan bien, porque es que todas estas leceras para comer, uno como que cacha que puede hacer mal. Lo importante es que la persona mire su gestión de glucosa y vea que por comer esto una vez a la semana no terminó después en 400 de glicemia pensando que el objetivo ideal es mucho más bajo y que además no se mantuvo por un montón de horas. Oye, Ana Claudia, en este programa tenemos juegos y uno de los juegos que vamos a sacar ahora es esta pecera. Se me confundo porque tengo acá un baúl, así como el gato cósmico, de juego desordenado. Pero esta es la pecera, la ven ahí en las pantallas de Santiago Televisión, los amigos de la radio
Pueden escuchar, miren, el sonido de los papelitos. ¿Cuál es la idea de esto, Ana Claudia? Tú dirás a qué me vine a meter. Yo vine acá a hablar de diabetes, yo vine a hablar de energética y ahora me están haciendo jugar. Ya, No te corroborar preocupes. el azar. No. El azar azaroso. Claro. No te preocupes, que acá hay puras frases relacionadas con lo que estamos hablando, pero ¿Ya? son como medias provocadoras, reduccionistas. Entonces Wow. la idea es que tú como experta en el tema, al escucharla, la confirmes, la desmientas si es que es una locura, ¿Ya? o la precises si es que Ok. tiene algo de cierto y hay que aclararlo. Ya. ¿Te parece? Ya vamos a sacar un papelito. Primero va el que tengo en mi mano, que va al agua, sí, al agua, para generar suspenso, momento televisivo, al agua. Vamos a sacar otro papelito. La tiraste ahí de Lo tiré ahí nuevo, mismo, te sí, es caché. verdad. Este sí que sí. Una energética sin azúcar es sana. ¿Qué dice la experta? Soy ser Mula. experta. No, pues sigue siendo un ultraprocesado igual, pues si te va a tener colorante, etcétera, y va a tener además el sabor dulce, el dulzor se lo van a dar con otro ultraprocesado que es no solo uno, sino probablemente 3 o 4 edulcorantes artificiales. ¿Y por qué son tan o igual de malos que el azúcar? Primero porque te dan la sensación del dulzor y sigues cayendo tú en el bucle de la dopamina y de que esto te encanta, te gusta y vamos de nuevo ahí sin poder salir de la sensación adictiva. Bueno, y segundo, ahora que está tan de moda que la gente siempre dice, no, yo tengo resistencia a la insulina, no sé qué. Bueno, a todos les habrán dicho, oigan, miren, tienen que tratar de que la hiperinsulinemia, no sé qué, que les hace mal, que les hace engordar. Con eso ya toda la gente como que engancha, ¿ya? Bueno, cada vez que la lengua siente un gusto dulce, independiente que sea de azúcar o que sea de un edulcorante artificial, nos pone en un estado aproximadamente un 20% más insulino resistente que lo que veníamos siendo en el segundo anterior. Así que siga con su agüita. Sí, con su agüita. Oye, Ana Claudia, pero alguien acá dirá, chuta, ya no se puede comer nada rico, no puedo ni echarle endulzante a las cosas. ¿Qué le podemos responder a esa persona? ¿Igual es un poquitito mejor el endulzante que el azúcar o son igual de malos? No, son igual de malos. Y además está todo el tema de la microbiota, ¿ya? Pero es una persona, por ejemplo, que vive con diabetes y que se está monitorizando con estos monitores de glucosa que ahora uno va viendo así como todo el día, todos los minutos de la vida, cómo va tu glucosa, te vas a dar cuenta que, claro, probablemente algo que está con edulcorantes artificiales no te va a disparar tanto la glucosa como si tú consumes algo con azúcar. Por lo tanto, en tu tratamiento de diabetes te va a ser más fácil gestionarlo. Ya. ¿Ya? Eso sí. Sí, porque esa es la duda que me queda, porque pese a que sabemos que tanto el azúcar como los edulcorantes son malos, más allá de igual de malo, en una balanza puede ser Claro. engañosa la comparación, pero cada uno tiene sus cosas malas, ni uno es la panacea. Yo creo que eso es Exacto. como el resumen, ¿no? Exacto. Porque igual, muchas veces nutricionistas o incluso diabetólogos recomiendan bajar el azúcar, entendido como el azúcar blanca en grano, Claro. y te dicen metámosle endulzante, Claro. porque quizás es más fácil la transición. Puede ser más fácil, te puede hacer más fácil la transición. Y la otra cosa que yo siempre saco acá, que cuando estamos hablando de edulcorantes y que siempre sabemos que los edulcorantes, por ser una sustancia química, pueden tener efectos perjudiciales para la salud, sabes que cada vez que esto sale en la tele, después a mí me tocan 2 semanas en que todas las personas Me funan. con diabetes, Ok. no, sacan sus edulcorantes y vuelven al azúcar y me llegan todos descompensados. No, claro. Así que esa cuestión yo siempre digo, oye, por favor que no quede esa idea, no me pregunten cómo, los periodistas sabrán mejor que yo cómo enfocar el tema, pero no puede quedar en la palestra que una persona que vive con diabetes y que usa gotitas, edulcorantes para reemplazar el azúcar, tiene que volver al Jamás, azúcar. No. jamás. Y dentro de los edulcorantes son todos igual de malos, algunos mejor que otros. Está el stevia, está el aspartamo. Hay uno que era como una leche que ya lo eliminaron porque creo que hacía mal y no sé qué cuestión. Pastilla. ¿Qué más hay? Hay uno que es como mexicano, agatosa, tagatosa. Sucralosa dicen por interno. Claro. Ya, son todos igual de malos. Hay alguno que prefiramos y alguno que hacerle la X. Lo que pasa es que, mira, el aspartamo ya tiene varios estudios y en general va de salida. Y la sucralosa también se han comprobado bastantes efectos adversos en la microbiota digestiva, que también tiene un tremendo rol y da como para 3 programas más. Y yo te diría que la tagatosa y la lulosa, que son más nuevas, así como la stevia más natural, Ya. son los que tienen Que no son menos, tan malos. tienen menos estudios de cosas adversas, Ah, ya. pero también son más nuevos, entonces Con el tiempo quizás puede que tenemos que aparezca dejar pasar un evidencia. poco más de tiempo, pero por lo menos del punto de vista biológico de su producción, uno podría llegar a decir que son un poco más naturales. Ya, bueno, o mientras no haya evidencia que nos digan que son terribles. Siempre va a ser, si a uno le preguntan, siempre es mejor no le pongan ni azúcar ni edulcorante. Acostúmbrese a la cuestión Natural. a lo mero macho, a lo mera, Al- a la el mera- té, a la mera el té mina. solo nomás, el Claro. té sin ningún tipo de aliento. Ya, Ana Claudia Villarroel, diabetóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el programa. Le damos un aplauso por la participación. Muchas gracias. Y seguimos con más All You Need Is Sweet. La máquina del tiempo. Yo ahora para hacer este programa, bueno, te invito primero
que viajemos en el tiempo, esa es la idea de esta sección. Pero ¿qué contexto te quería dar? Que para hacer este programa tengo un micrófono acá. De hecho, los amigos de la radio no lo ven, pero... ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, perdón, todos me hicieron sufrir. Ya, la sensibilidad de esa pequeña chapita que tengo en mi chaqueta es tecnología del futuro, comparado con cómo amplificábamos nuestras voces en el pasado. ¿Qué pasaba antes de que tuviéramos micrófonos? Bueno, en la antigüedad existían teatros griegos, teatros romanos, optimizados con una acústica para que la voz se proyectara naturalmente, sin la necesidad de dispositivos adicionales. De hecho, ocupaban también, muchos de ellos, máscaras teatrales, como las que estamos viendo ahí por Santiago Televisión, con bocas amplificadoras. Las máscaras utilizadas particularmente en los teatros griego y romano tenían aberturas en forma de embudo que funcionaban como resonadores. Básicamente tenían un cono, como agarrar el cono de la calle naranjo y ponértelo frente a la boca, ya, pero de una manera más sutil, más estilizada, que iba con la máscara y funcionaba. De esa forma se amplificaba la voz del actor para todos los que lo querían escuchar. Instrumentos naturales de amplificación también existían antes de la invención del micrófono. Se empleaban conchas, cuernos y otros objetos para proyectar la voz en ceremonias y eventos públicos de diverso tipo. Llegó en 1876 el primer antecedente de lo que podríamos conocer como el micrófono moderno, gracias al señor Graham Bell. Alexander Graham Bell, invención del teléfono en 1876. Luego eso se transformó en un micrófono de carbón. El señor... ¿O señora? ¿Es señor o señora? Vamos a ver. Señor Emil Berliner. Vamos a decirlo como persona. Una persona muy importante en la historia de la humanidad que se llama Emil Berliner desarrolló un micrófono que utilizaba partículas de carbón para convertir las ondas sonoras en señales eléctricas, mejorando significativamente la calidad del sonido de las comunicaciones telefónicas. Finalmente, se empezó a popularizar esto en medios de comunicación, en la música, por ahí por 1920, 1930. ¿Por qué? Puesto que aparecieron los micrófonos de cinta y de condensador para que mejorara la calidad en la radio, para que mejorara la calidad en el cine, y finalmente ya tenemos estas cositas chicas como las que yo tengo apretadas en mi chaqueta que nos permiten, sin cables, micrófonos inalámbricos, poder amplificar nuestra voz, pasando además a través de una serie de procesos tecnológicos que no tienen nada que ver con lo que era la humilde concha acústica del Festival de Viña, por ejemplo, en algún tiempo, que nos recuerda mucho a cómo los teatros griegos y romanos proyectaban las voces, sin la necesidad de micrófonos. Hoy en día ya los tenemos en los teléfonos, ya hay micrófonos digitales, USB, presentes por supuesto en smartphones, audífonos incluso vienen ya con micrófonos. La interacción por voz amplificada y por voz grabada es más fácil que nunca, pero eso no fue siempre así. Bueno, seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Los salmones, al parecer, están perdiendo el miedo a innovar porque en las aguas, por culpa de nosotros, los malditos seres humanos, les estamos haciendo llegar ansiolíticos. Y estos ansiolíticos que a nosotros nos relajan, a ellos también los desinhiben. ¿Sabías tú? Te cuento ahora. Un equipo de científicos suecos instaló microcápsulas de liberación lenta con clobazam, que es un ansiolítico de uso humano, en salmón atlántico, especies de salmón atlántico, para reproducir las concentraciones de este fármaco que se detectan generalmente en ríos europeos. Cada pez llevaba además un pequeño emisor que registró su paso por embalses, iba viendo, digamos, el camino, la ruta que seguía cada uno de estos animales por presas hasta que llegó al mar Báltico, simulando las condiciones reales de contaminación farmacéutica que existen hoy en día en cualquier fuente de agua dulce que tú puedas encontrar. Los resultados, la verdad, es que fueron sorprendentes, porque los salmones expuestos a este ansiolítico de uso humano que se llama clobazam atravesaron las turbinas y canales de paso de las presas entre 2 y 3 veces más rápido que los no medicados, lo que se tradujo en una tasa de éxito al migrar cercana al 50% frente al 25% que tenía el grupo de control que no estaba expuesto a esta intoxicación con ansiolíticos humanos. Sin embargo, ese valentón acuático o ese impulso para innovar, esa desinhibición que le genera el medicamento a aquellos que lo consumieron, pagó un precio, porque abandonan el cardumen, es decir, las ven por ellos mismos para salvarse y abandonan a su grupo de animales.
disminuye su estrategia de alguna manera de protección colectiva, quedando potencialmente más vulnerable a depredadores. Lejos entonces de constituir una ventaja, estos hallazgos nos muestran un problema creciente de salud ambiental. Más de 900 principios activos farmacológicos, o sea, 900 drogas distintas, llegan cada año a ríos, lagos, afectando a animales como los salmones, pero también altera comportamientos de la fauna acuática en general, amenazando todo el equilibrio del ecosistema. ¿Qué es lo que nos dice este estudio de alguna manera? Que nos muestra claramente qué es lo que pasa cuando los salmones viven en aguas contaminadas con drogas, como por ejemplo ansiolíticos. Que hay que mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales, fomentar medicamentos, comillas, verdes, es decir, que no tengan impacto ambiental tan grande o al menos que no afecten a la fauna o el balance de los ecosistemas, para que de esta forma la contaminación química vaya bajando y no afecte, por ejemplo, la migración del salmón, que cuando se toma un antidepresivo, como te acabo de contar, puede que logre migrar más rápido, pero con ello destruye el cardumen, destruye la idea de lo colectivo, que es tan importante no solamente en los animales no humanos, sino que ojalá también recordáramos eso en los animales humanos, como nosotros. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. ¿Qué pasa con las matemáticas? Que siempre que hablamos con algún chico, chica, chique, menor de edad, que está en el colegio, pareciera ser su principal fuente de estrés, angustia. Algunos no, yo tenía varios amigos que eran re buenos para las matemáticas, pero parece ser como una tendencia, no sé. Bueno, vamos a hablar sobre eso con Claudia Vargas, académica del Departamento de Matemáticas de la USACH. Claudia, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar acá en el programa. Hola Iván, buenos días. Estoy bien, gracias. Oye, hay algo que los profes, no me acuerdo el concepto que ustedes ocupan para decirle esto, pero esta idea que está mucho en el colegio, soy malo para las matemáticas, ¿no? Como la autopercepción de cómo soy yo para una disciplina. Afecta mucho en cómo finalmente la enfrento, ¿no? Como esta historia que nos contamos de no, si yo no sirvo para esa cuestión, hace que al final de repente ni nos enfrentemos realmente a los problemas. Claro, ese autoconcepto que maneja el escolar sobre sí mismo y cómo es para la matemática, evidentemente tiene una afectación. O sea, la sensación de autoeficacia que maneja el escolar, que puede estar... vamos a decir, el entorno familiar escolar también le da ciertas sensaciones de cómo es esa persona. Porque si los papás le dicen, yo era malo para la matemática, no puedo esperar que tú seas bueno. O en la escuela hay una sensación de que los hombres en el ambiente, ¿no?, son mejores que las mujeres en matemática. También puede que las mujeres se sientan que no tienen las mismas condiciones que los hombres para ser buenos. ¿Y qué tanto ves esto, Claudia, tú en la gente acá, en la USACH, ya hay gente más grande, ¿no? Pero nos podemos imaginar que también en el colegio hay muchas personas que se cuentan esa historia a sí mismos, ¿no? Como, soy malo, mejor ni me dedico, no es lo mío. Bueno, es frecuente. En la universidad todavía, al menos en las carreras de ingeniería, todavía vemos pocas mujeres en carreras de ingeniería. O sea, siempre voy a tener, bueno, ahora vengo de clases y tengo... ¿cuántas niñas? 12 niñas versus 40 niños, por ejemplo, en aula. Y esto es una historia, porque desde pequeñas se acarrea, digamos, esta idea de que las niñas pueden tener menos aptitudes para la matemática que los varones. Y tú al conversar con ellos, como personalmente, no sé, resolviendo dudas, después de las clases, qué sé yo, más en la intimidad, ¿te das cuenta que efectivamente hay algo construido? Es decir, las mujeres realmente se sienten menos capaces que los hombres. De repente los hombres están más confiados de su desempeño también. ¿Se sienten más en su salsa, por decirlo de alguna forma? No todos. No todos. No todos. Ya. Las niñas manifiestan que les da un poco de temor preguntar. Participan bastante más los varones a hacer consultas. Pero varios chicos también manifiestan tener a veces mala base o que les cuesta, que vienen de una formación técnico-profesional que no es la misma que los chicos que estudian en científico-humanista y que por eso les cuesta más la ingeniería, los ramos de primer año, etcétera. ¿Cómo se lucha con eso? Porque no basta con decirle, oye, tú eres bueno. No cambia mucho, lamentablemente.
No, bueno, ahí hay que apostar por la perseverancia, que es algo que todos tenemos que aplicar en nuestra vida cotidiana. Claro, porque como tú dices, hay toda una historia detrás, por ejemplo, de la sensación de inseguridad de una estudiante mujer que no se va a solucionar, por mucho que ayude, de repente un consejo, un espaldarazo, no se van a solucionar 20 años de armarse un cuento en la cabeza solamente con la universidad. Entonces es algo también muy difícil de cambiar. No, pues esto viene desde las raíces, digamos, Sí, desde la parte escolar. Bueno, por eso lo que estudiamos en didáctica de la matemática, en educación Que matemática, es como la enseñamos, en definitiva. nuestra investigación, claro, está en cómo la enseñamos y en eso está involucrado y cómo se aprende, y en eso están involucradas las emociones hacia la matemática, que es lo que me gusta investigar. Ujú. Y lo que nos mueve también en las actividades que realizamos para intentar mitigar el problema de la ansiedad matemática. Entonces, está esta ansiedad matemática que, por ejemplo, los resultados en la prueba PISA, que esta prueba que es una evaluación que se aplica a los estudiantes de 15 años, nivel mundial. a los países, claro, que están adscritos a la Organización de Cooperación de los Estados, de Desarrollo de los Estados, en los cuales está nuestro país también. Aparecemos nosotros los chilenos con la ansiedad más alta de todos los países, equiparable, digamos, esta ansiedad matemática a Turquía, que son países que no tienen culturalmente mucha relación. ¿Y cuál será el origen de esa ansiedad matemática, Claudia? Porque te lo digo al menos de la experiencia mía, que como ves estoy animando un programa de ciencia, entonces siempre fui como más humanista, de repente me metí en lo biólogo, pero siempre me generó un poco de distancia la matemática, y al menos desde mi experiencia, no quiero acá instalar una verdad para nadie, pero claro, era como esto de que son tan rigurosas, tan cuadrada, un resultado igual a otro, me generaba a mí como en mi cabeza más abstracta, como, como que no me la puedo. ¿Es generalmente eso? ¿Cómo se genera esta ansiedad matemática en aquellos que la padecen? Bueno, obedece a distintos factores. Mira, hay algunas investigaciones que apuntan a que tiene que ver con la acción del profesorado. Porque Importa mucho el profe que te toca. claro, importa mucho el profe que te toca, que me daba miedo cómo explicaba, o se enojaba, no nos tomaba en cuenta, o solamente se dirigía al pizarrón y no nos miraba a nosotros, no nos preguntaba. Esas son como lo que dicen los estudiantes. También en la formación del profesorado hay que fijarse que hay aspectos que no se atienden, que tienen que ver con la comunicación de la matemática en el aula. A ver. Y ahí, por ejemplo, todos los recursos que voy a utilizar para enseñar matemática. Entonces, la matemática que se enseña o se enseñaba o a lo que se apuntaba más antiguamente era muy de pizarrón, muy de matemática muy fría, por decirlo de alguna manera. Y ahora lo que se está intentando hacer es llevarla de una manera, no vamos a decir usar siempre la palabra lúdica o entretenida, pero de una manera más de llevar a mostrar a las personas, a los jóvenes, a los niños, que las matemáticas tienen una aplicabilidad en nuestra vida cotidiana. Entonces allí cobra relevancia los mismos fenómenos que suceden a nivel mundial, como la pandemia, en que sí necesitábamos de las matemáticas para poder buscar soluciones. Claro, la estadística, predecir con los contagios. Los contagios, o cómo crecía esto exponencialmente, o qué soluciones podían buscarse, no sé, desde la venta de cosas o la conectividad, o etcétera. Y qué divertido que mencione el rol del profe, Claudio, porque yo creo que es clave, porque cuando me pongo a comparar o a recordar mi experiencia personal y la de otro amigo, nadie tenía, puede que sí, no quiero ser, de hecho a mí me daba un poco de miedo educación física, porque yo era muy malo para los deportes también, pero la sensación generalizada de ansiedad con las matemáticas no se repite tanto en otras disciplinas que uno a veces tiene en el colegio. Repito, por ejemplo, la educación física o inglés, de repente, claro, todo puede que alguien no hablara muy bien, que no le fuera muy bien, que la profe te cayera mal, se reían de la radio de la profe, ¿no?, que venía con su listening, pero no nos generaba esta ansiedad matemática que sí ocurre con esta disciplina. Es curioso, ya estaba frustrante, porque como tú dices, tiene tantas aplicaciones en la vida real. Bueno, hay ese miedo de equivocarse, que también muchas veces es refrendado en la sala, porque eso así no se hace y se hace de esta sola manera. Y en la matemática,
como que hay muchos caminos que nos llevan a la solución y esos caminos hay que mostrarlos. Pero yo creo que la gracia ahora está en demostrar a las comunidades educativas que hay otras maneras de llegar al estudiantado, a los escolares, para enseñar matemática. Y esa es nuestra apuesta, intentando mitigar esta ansiedad matemática con base en la investigación, que está por un lado la acción del profesor, también la parte familiar, en que si fui malo en las matemáticas yo, por ejemplo, un error que podrías tú cometer, decirle a tus hijos, si es que proyectas tener hijos, no se dediquen a las matemáticas porque yo soy del área de comunicaciones, por ejemplo. Y yo creo que pasa en muchas familias. También. Sí. O hacer un esfuerzo también por trabajar en resolver problemas de matemática, apuntando a métodos de resolución de problemas y no simplemente a buscar estas son, no sé, por los números que aparecen y luego vamos calculando, sino que buscar un sentido a lo que vamos a resolver y decir esto tiene una aplicabilidad en nuestras vidas. Y qué interesante que hayan mencionado las emociones en la matemática. Bueno, de ahí vamos a hablar, qué tan profundo, digamos, son las emociones negativas que puede llegar a sentir alguien y las consecuencias, pero me quiero enfocar ahora en lo que tú estás diciendo, como cómo podemos transformar estas en emociones buenas. ¿Qué puede hacer un profe en la sala de clase para generar, no sé, alegría o interés por la matemática? He visto profes, pero se hace más quizás en cursos con niños más pequeños, que ocupan juegos, derechamente, como un Dixit, de juegos de mesa que tienen imágenes, pero para otras disciplinas. No sé cómo se podría adaptar eso a las matemáticas, hacerlas más lúdicas, más cercanas. Mira, te puedo contar una iniciativa que tenemos acá en la universidad que se llama Museo Laboratorio de Didáctica de la Matemática. ¿Ya? Esto nace en 2017 con ideas que venían, bueno, acá en la universidad, pero venía ya desde antes, con ideas del Museo de Matemática de Cataluña, que eran ideas de profesores que habían hecho muchos años clase en secundaria, ¿ya? En educación secundaria. En España. En España, en Cataluña, y ellos querían, a través de la manipulación de objetos, tocar la matemática, hacer que el alumnado, los escolares catalanes, aprendieran matemática. Entonces, mi relación con este profesorado... Es como la lógica del MIM, un poco, para aprender y conocer, ¿o no? Sí, pero con un concepto atrás que las actividades en sí no es solo ir a tocar por tocar, porque Ya. tú te puedes encontrar con esto, no sé, una feria científica donde la gente toca, sino que atrás hay un concepto de vamos a crear algo donde les mostramos, miren, esto es la matemática, te quedas con un recuerdo, no simplemente con el hecho de jugar. No solo la experiencia. Ya, No claro. solo la experiencia. Entonces, acá en el Museo de Laboratorio de Didáctica de la Matemática, las escuelas nos piden una visita, nosotros les montamos un espectáculo de matemática que puede ir desde origami, criptografía, pero aterrizado, digamos, al alcance de las personas que nos van a ver, que son escolares. Te hablo de niños de cuarto básico, séptimo, bueno, todo, digamos, el abanico de cuarto básico hasta cuarto medio. Ya. Igual nos escriben a veces educación parvularia y ahí tenemos que empezar a cranear qué vamos a hacer con estas criaturas, ¿ya? Y después ellos manipulan juegos, Ya. ¿ya? Nosotros somos un pequeño equipo y con el tiempo también se han ido interesando jóvenes que actúan como voluntarios, que son jóvenes que estudian pedagogía aquí en la universidad. Y los invitamos a tocar la matemática, a mirar desde otro punto de vista. No en el papel con un lápiz, digamos. No en el papel con un lápiz. Entonces, no sé, pues lo hacemos descubrir un secreto encriptado. Lo hacemos mirar que podemos, no sé, hacer arqueología forense. Ya. Mirar que el cuerpo humano, tenemos un esqueleto ahí que se los mostramos y le decimos, miren, con base en la matemática, con las proporciones, podemos establecer, en base a unos restos óseos,
la altura de un Claro, homínido de que hecho, encontramos hace 3.500 años. Por ejemplo, el caso de Lucy. Sí. No, eso es muy real. O sea, hemos entrevistado a muchos científicos, paleontólogos, antropólogos. En particular, yo recuerdo uno que tenía que ver con dinosaurios. Y que a partir de un huesito de la cola hacían cálculos que nos permitían estimar más o menos cuánto pesaba, de qué porte era el dinosaurio. Pero Claudia, acá en este programa, vamos a dejar de hablar de dinosaurio un segundo, tenemos juegos. Y yo te voy a sacar esta ruleta. ¿Para qué sirve esta ruleta? Tú me dirás, yo vine a hablar de matemáticas, no vine al casino, porque este conductor se pone a jugar. No te preocupes, porque cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta relacionada con las matemáticas, con la enseñanza de las matemáticas, con el miedo por las matemáticas, en fin, todo lo que hemos estado hablando en esta entrevista. Entonces la idea es que yo voy a tirar esto y cuando salga la pregunta, que puede ser un poco escandalosa, porque son como preguntas que haría un niño, nos tomemos la pregunta con la mayor seriedad posible y la respondamos desde tu área. ¿Te parece? De acuerdo. Genial, vamos a ir con la ruleta entonces. 1, 2 y 3. Va girando la ruletita. Va a caer, yo creo, en esta oportunidad. ¿Qué dicen aquí en el estudio? Yo creo que en el verde, claro. ¡Oh! Se devolvió al azul. Color azul corresponde con la siguiente pregunta para Claudia Vargas, académica de la USACH. ¿La fobia a las matemáticas existe? Sí. Cuéntanos sobre ella. Mira, yo he visto, bueno, vamos a empezar por lo que he visto. O sea, cercano a mí, gente que, no sé, le hablas de matemática o le digo yo soy matemática y ya va de retro satán. O sea, gente que tiene terror, se pone nerviosa, le sudan las manos. O sea, está definida la ansiedad matemática en términos del miedo, fobia, o sea... En neurociencia, lo que te pasa a nivel del cerebro es que se te erizan los pelos de la piel, empieza a transpirar. Es más que solo ansiedad por la O matemática. sea, que me preguntaste por fobia, Sí, o sea, es mucho más. es mucho más. Te duele la guatita, te bloqueas, no puedes contestar una pregunta simple relacionada con matemática. Sumar fracciones, por ejemplo, se te hace imposible. El solo hecho incluso de anticiparte a que tienes una clase de matemática ya te pone en una situación de miedo, estrés, ansiedad y todo lo que desencadena a nivel neuronal y bueno, te sube el cortisol. Sí. Como dice la doctora Marian Rojas, te sube el cortisol y ahí todo mal. La gente que tiene fobia a las matemáticas, que es menos frecuente que una mera ansiedad por las matemáticas, ¿no? Pero cualquier persona, más allá del título específico, que tenga alguna emoción negativa o una aversión por la matemática, se puede traducir eventualmente en deserción, ya sea deserción escolar, deserción de la carrera. No estoy pidiendo, no sé si lo tenemos medido, pero al menos tu experiencia has visto que gente dice, no, sabes que ya no puedo más, me voy. ¿Pero por qué? No, es que el tema de las matemáticas no doy para más. Bueno, no tengo cifras ahora, pero sí, por eso como de impresión. carreras y como impresión. O sea, yo he visto en distintas universidades que la matemática es, o los ramos de cálculo, por ejemplo, a nivel de universidad son los némesis. ramos que, digamos, dirían coloquialmente los muchachos, los cortacabezas. Claro, para rajar gente. Claro. No me gusta decir esa palabra. Así dicen pero los estudiantes, estoy claro. poniéndome en el lugar de ellos. Sí, y esos son los que más le cuestan. Sobre todo el primer año, entonces ahí se toman bastante medidas. Yo considero que acá en la Universidad de Santiago se les dan bastantes oportunidades porque se conoce ese fenómeno. Ya. Sí, yo creo que el desafío ahí, Claudia, es cómo incorporamos, por ejemplo, las soluciones que nos decías de este museo, ¿no? Cómo se pueden incorporar en contextos de cálculo, universidad, más allá de con niños y colegio. Bueno, acá en la universidad yo creo que ahora los esfuerzos hay que apuntarlo a los temas de la ansiedad evaluativa que están Las pruebas, las padeciendo cosas con los nota. estudiantes, porque ellos al menos me han confiado en clase o antes de la prueba me dicen, profe, vamos a tener prueba denos un consejo para relajarnos. Ah, claro. Estamos, pero tenemos miedo, nos va a pasar esto, ya le digo, pero ya es anticiparse. un tema más emocional que de contenido. Ya más Así. de contenido, porque no era, la prueba era de otra cosa, no era de cálculo, Exacto. que es lo que les enseño yo ahora. Claudia Vargas, académica del Departamento de Matemáticas de la USACH, estaba con nosotros. Les damos un aplauso y muchas gracias por estar acá en el programa, Claudia. Muchas y seguimos gracias. con más All You Need Is Love. Ay, me voy a buscar mi cartera.
Oigan, todo lo bueno tiene que terminar. Yo sé que esa frase ustedes la conocen y se la saben de memoria, pero es que es verdad y no me deja dar pena que se acabe este programa. Hoy hablamos de cosas tan interesantes. Por ejemplo, estuvimos comentando el problema que son las bebidas energéticas. Y no solamente las bebidas energéticas, porque probablemente tú me dirás, ¡ay, qué aburrido! La moralina, yo quiero tomar, déjame tranquilo con la energética. Te puede traer consecuencias hasta mortales si es que la combinas, por ejemplo, con alcohol o si es que genera una dependencia todos los días tomando energética. Eventualmente eso se puede transformar en un cuadro adictivo más complicado, así que ojito con todo lo que consumimos. Y estábamos hablando recién sobre matemáticas, la ansiedad por las matemáticas, esto de, no, yo soy malo para las matemáticas, mejor ni intento. Démosle una vuelta de tuerca, era la sugerencia que nos hacía nuestra última entrevistada. Oigan, @stgo.tv, @Radio Usach, @Diario Usach y @Usach Oficial, todas nuestras redes sociales oficialísimas para que revisen los contenidos de All You Need Is Love, como por ejemplo, que fue el último que subimos, son realmente, hay niños malos, como aparece en la serie Adolescence. ¿Por qué nos interesa el Kawin? Esas y otras preguntas en redes sociales, porque ahora se acabó All You Need Is Love. Nos vemos en otra edición. Que estés bien. Chao, chao.